Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy hemos conocido que las primeras versiones, las primeras explicaciones del gobierno de Donald Trump en relación con su primera visita oficial de gobierno, es decir, su visita al Palacio de Miraflores a través del enviado Richard Grenell, no eran de todo ciertas, o para decirlo más claro y más llano, eran mentiras. Mentiras respecto a su política con Venezuela y en relación a su política en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y es que apenas el viernes pasado, el Departamento de Estado aseguraba que la visita de Richard Grenell no era ninguna negociación, sino que era prácticamente una imposición, un ultimátum del gobierno de Donald Trump que exigía, sin nada a cambio, la liberación de 6 rehenes y la aceptación de miles, cientos de miles de deportados que supuestamente van a ser enviados a Venezuela, deportados venezolanos desde los Estados Unidos. Y no iba a aceptar, decía el Departamento de Estado apenas el viernes pasado, ninguna concesión a cambio, no iba a aceptar ninguna negociación para obtener este propósito. Solo 5 días después, hemos conocido de la voz del propio emisario de Donald Trump que sí ha habido negociación con Nicolás Maduro. Lo explicaba el propio Richard Grenell en una cadena de televisión en los Estados Unidos cuando contestaba lo siguiente. The negotiations were obviously very secret. I left Friday morning super early. Las negociaciones fueron obviamente muy secretas. Viajé muy temprano la madrugada del viernes. Aterrizamos en Caracas y fuimos al Palacio de Miraflores. Comencé a negociar primero con el equipo de Maduro y luego con el propio Maduro. Fue fantástico estar allí y negociar en nombre de los Estados Unidos. What I said Y lo que le dije a to Maduro Nicolas fue Maduro muy very claro. clearly, I Si said, tienes look, pruebas we've de que got algunas de estas evidence that personas te individuals were querían trying to kill matar, you. We should estamos de acuerdo contigo absolutely en procesarlos. prosecute those Estamos individuals. contigo. We are with you on that. We agree on that. Because Pero our no es la información que information doesn't say tenemos. that. We negotiated for 6. Negociamos And the para liberar 4 a in 6 blue y estaban actually 4 had en el said, avión. Le when pregunté, we got ¿dónde on the están los otros plane, 2? so they said, where Y are es the que le other habían 2? dicho a Were esos 2 que se released tenían que into afeitar y this limpiar para room, irse. Y ellos and dijeron we que era had the other 2 mentira, guys with us, que and ya se they lo habían asked us hecho. to Y entonces shave ellos se negaron a and to hacerlo de get nuevo. ready, get cleaned up. And 2 of the Pensaban que era un fake individuals y el gobierno de said, we're Venezuela not tuvo doing que this buscar again. a We've otros done this 4 or rehenes 5 y por times. This is eso 2 fake. de ellos no We're tienen not el doing this uniforme again. azul. And they refused Es to triste follow the pensar rules que and get 2 cleaned pudieron up. ser liberados, The pero porque no Venezuelan le government creyeron al found gobierno 2 de other Maduro que serían Americans to liberados, replace them. They entonces didn't have permanecen time. allí. We were on the Estuvimos tarmac 2 for about horas two and y a half media hours esperando en waiting. el And avión. I Todo didn't el mundo know estaba if muy they nervioso, yo estaba muy were not going nervioso to give porque no us the sabíamos lo que estaba individuals. We pasando. will absolutely go back. Part Absolutamente of our work volveremos. Es is parte de nuestro to trabajo really push liberarlos. them. Ellos no son These terroristas. individuals are not terrorists. En 2 ocasiones acepta que hay negociaciones y además explica que va a volver a visitar Venezuela para traerse esos 6 rehenes que todavía custodia el régimen de Nicolás Maduro. Y esa es la prueba más fehaciente de que el régimen de Nicolás Maduro no aceptó sin chistar las exigencias del gobierno de Donald Trump. No es cierto. Había 12 rehenes en Venezuela, se llevaron 6 y quedan otros 6. Otros 6 con los cuales el régimen de Nicolás Maduro va a negociar y va a pedir contraprestaciones para liberarlos. Ya lo ha anunciado y además Richard Grenell ha dicho que está dispuesto a volver a Caracas para traerse el resto de los rehenes. Hoy, a través de una entrevista con la periodista María Alesia Sosa, que conoce muy bien los Estados Unidos, que ha trabajado con la política local en la Florida, con la política nacional en los Estados Unidos, ha entrevistado, ha conversado con una de las madres de esos 6 rehenes estadounidenses que todavía tiene el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a presentarles la entrevista con María Alesia Sosa, la periodista, y también vamos a presentarle ese testimonio de esa madre, una mexicana viviendo en los Estados Unidos, cuyo hijo es mexicano y estadounidense, que sirve para la Marina de los Estados Unidos y que fue detenido en Venezuela cuando visitaba a su novia. Vamos a presentarles después en este programa el testimonio, pero queríamos incidir antes en lo que vivió Richard Grenell, lo que explicaba en la televisión pública que tuvo que vivir en Caracas antes de traerse a los rehenes. Los estaba esperando en el avión, estaba todo listo para despegar y el régimen de Nicolás Maduro lo hizo esperar 2 horas y media.
Pensaba que no lo iba a traer, pensaba que algo iba a suceder y después se enteró que dos de los rehenes que habían sido llamados para que se afeitaran, para que se arreglaran, para que se pusieran presentables para su entrega, imagínense las condiciones en las que tienen que sobrevivir, no sabemos en qué prisiones, no sabemos en qué cárceles, pues dos de ellos se negaron, porque habían dicho que todo era una farsa, porque ya le habían dicho en muchas ocasiones, arréglense que se van a los Estados Unidos, y siempre fue mentira, eran juegos psicológicos, por lo tanto, dos de ellos pensaban que era una farsa más, una treta más del régimen de Nicolás Maduro, un castigo psicológico, y se negaron a afeitarse, a limpiarse, a prepararse. Lamentablemente, esos incrédulos se quedaron en Caracas y rápidamente el régimen de Nicolás Maduro llamó a otros dos rehenes y fueron canjeados. Es decir, el gobierno de Donald Trump desconocía por completo la identidad de los rehenes que iba a recibir. Esa iba a ser una decisión única de Nicolás Maduro. Le iba a entregar unos rehenes que supuestamente habían conspirado en contra de Venezuela, pero no le iba a entregar a aquellos que habían supuestamente atentado o participaban en un atentado, en un supuesto atentado, en una supuesta conspiración en contra de la vida de Nicolás Maduro. Richard Grenell dijo que no se creía Estados Unidos esas versiones, pero tuvo que vivir en carne propia en esas 2 horas que estuvo esperando a los presos cómo trabaja, cómo opera el régimen de Nicolás Maduro y además con este episodio, pues Richard Grenell pudo conocer a través de estos hechos la verdadera cara del chavismo con quien negocia y a quien ha estrechado la mano en el Palacio de Miraflores. Vamos a trabajar este tema con la periodista María Alesia Sosa, pero antes comentar el día en que nos encontramos. 4 de febrero del 2025 se cumplen 33 años de la primera intentona golpista del chavismo. Hoy se celebra de forma nefasta, de forma funesta, ese 33 aniversario del día en el que Hugo Chávez y otros golpistas que se alzaron en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, electo democráticamente con un récord de votos, más de 4 millones de votos para la época, incluso más de los que recibió Chávez en su primera elección, se alzaban en contra del sistema democrático. Fracasaron, fueron reducidos, pero un error comunicacional, es decir, presentar a Chávez para que se rindiera en vivo, en directo, en cadena nacional ante las cámaras, hizo el resto. El famoso por ahora. Hugo Chávez decía que iba a seguir trabajando para intentar un cambio de régimen, para derrotar al gobierno electo de forma democrática. Lo intentaron de nuevo el 27 de noviembre de ese mismo año de 1900. Lo intentaron de nuevo el 27 de noviembre de ese mismo año de 1992, consumando una segunda intentona golpista fracasada, pero consolidando así un movimiento político radical que surgió con la violencia y que quería transformar el país. Y vaya si lo lograron, y fíjense ustedes en qué sentido lo hicieron. Llegaron por la fuerza y 33 años después siguen manteniéndose por la fuerza. Fueron tolerados en un sistema democrático, se les respetaron los derechos humanos, pero hoy quien opta por alzarse recibe las torturas y la muerte, con una diferencia muy sustancial. En 1992 los golpistas se sublevaban contra un gobierno legítimo. Hoy quienes se sublevan en Venezuela lo hacen contra un régimen que nunca ha ganado unas elecciones de forma limpia y contrastada, el régimen de Nicolás Maduro. De sobra es conocido lo que sucedió en el 2013 en esas elecciones con Enrique Capriles. Sabemos lo que ocurrió en 2018 cuando prohibieron presentarse a todos los partidos y todos los candidatos, y de sobra conocemos y hemos visto lo que sucedió en 2024, cuando con actas se ha demostrado, con pruebas fehacientes, con las mismas máquinas y actas del CNE que ellos manejan y controlan, se pudo verificar, se pudo constatar que el 70% de los venezolanos les votó en contra. Y eso a pesar de toda la maquinaria represiva, por supuesto,
que ellos ejercen para el voto y de impedir que todos los venezolanos en el exterior voten. A pesar de todo, ellos son conscientes, todo el mundo lo sabe, tienen el rechazo unánime de los venezolanos. A pesar de todo, hoy se mantienen en el poder y utilizan de forma bárbara la fuerza para oponerse a quien ose a rebelarse contra ellos, de la misma forma que ellos hicieron hace 33 años. En ese entonces, el senador de Acción Democrática, David Morales Bello, escandalizó al país cuando lanzó aquel grito: muerte a los golpistas. Recibió condenas por ser un exabrupto, por ser un exceso de un David Morales Bello que quería significar que debían ser condenados, que debían ser aplastados por la justicia aquellos que osaran rebelarse por la vía de las armas en contra de un gobierno electo y democráticamente constituido. Otro político, en cambio, otro senador también, Rafael Caldera, en cambio, justificó el golpe de Estado diciéndole que no se le podía pedir a los venezolanos fe y confianza en la democracia cuando no podía darles de comer. Justificaba, a través de una crisis económica que evidentemente existía y era cierta, un golpe por la vía violenta, es decir, la entrada, la irrupción en la vida política nacional de un grupo violento que llegó por la vía de la sangre y que 33 años después sigue permaneciendo por la vía de la sangre. Así comenzó todo, día de luto nacional, hoy 4 de febrero de 2025. Y hoy también hemos conocido que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele de El Salvador para llevar desde las cárceles de los Estados Unidos a condenados por graves delitos, por graves crímenes, a El Salvador. Y no solo de nacionalidad salvadoreña, sino también de otros criminales como miembros del Tren de Aragua. Hoy también hemos conocido que esa misma administración, el mismo gobierno de Donald Trump, se ha decidido desplegar una importante batería de sanciones en contra del régimen iraní. Va a aplicar el gobierno de Donald Trump una batería de medidas para asfixiar al régimen iraní. Una batería de medidas que, por cierto, no ha anunciado y no se espera que aplique para el régimen venezolano. Para Irán, después de esas primeras reuniones, después de esos primeros contactos con el gobierno de Israel, anunció máxima presión para reducir la exportación de petróleo casi a cero o a cero. Va a asfixiar económicamente. Esas son las propuestas del gobierno de Donald Trump y también aseguró un máximo control para evitar que Irán se haga con armas nucleares, una clara amenaza, evidente amenaza para uno de sus socios principales, el gobierno de Israel. Desde los Estados Unidos hemos conocido los detalles de esos otros 6 rehenes estadounidenses que siguen, que permanecen en las prisiones, no sabemos cuáles, no sabemos en qué condiciones, de Nicolás Maduro y esas familias en los Estados Unidos que siguen esperando la llegada de sus seres queridos, injustamente acusados, aseguran, explican, también lo reitera el gobierno de Donald Trump, de supuestamente organizar, orquestar un atentado en contra de Nicolás Maduro. Vamos a analizar esta situación, la de los rehenes estadounidenses y también de todas las derivadas políticas en los Estados Unidos con la periodista María Alesia Sosa, que ha trabajado sobre el terreno en Miami, en el estado de la Florida y también en la política nacional y que conoce como muy pocos la profundidad, el alcance de la política estadounidense. Con ustedes, la entrevista con la periodista María Alesia Sosa desde Miami. María Alesia Sosa, periodista en Miami, acabas de entrevistar a una madre de esos 6 estadounidenses que todavía quedan como rehenes en Venezuela. Todavía el régimen guarda unos rehenes para intercambiarlos en una posible negociación, es lo que hemos interpretado, ¿no es así? Efectivamente, David, gracias por esta invitación a tu canal y a toda tu audiencia que sé que está muy pendiente del tema de Venezuela. Pude hablar, yo he estado en contacto durante todos estos meses desde que detuvieron a esta persona. Es un Marine, es un oficial de la Naval de Estados Unidos. Y yo he estado en contacto con esa mamá desde hace 5 meses, cuando él fue detenido en La Victoria, Estado Aragua. Me concedió una entrevista hace
antes de ayer me concedió una entrevista precisamente para hacer un llamado y pedir un llamado desesperado al gobierno de Trump, incluso para pedir una fe de vida, porque hasta el sol de hoy ella no tiene ni idea que dónde está su hijo, no han podido comprobar absolutamente nada. Son 5 meses de un secuestro. Él se llama Wilber Joseph Castañeda. Él, como te digo, es un marine norteamericano, estadounidense, que conoce a una venezolana hace 2 años en Colombia. Él conoce a esta venezolana que como millones de venezolanos nos fuimos del país, ella también se fue a Colombia a buscar oportunidades. Daisy Ugles. Ellos se conocen allí y recientemente, hace unos meses o un año, Daisy y ellos entablan una relación, comienzan una relación sentimental y habían decidido incluso casarse. Él le había pedido matrimonio a ella, pero ella regresa a Venezuela porque las cosas se complicaron en Colombia y ella decide regresar a Venezuela. Y entonces Wilber decide en septiembre del año pasado visitarla en La Victoria, estado Aragua, y ahí es cuando las autoridades ven a este estadounidense, que además es de la Marina, actualmente ni siquiera es retirado, él forma parte de la Naval de Estados Unidos, y bueno, lo detienen y le montan todo un caso, le montan porque realmente lo digo así porque no hay pruebas de eso, pero sale entonces en los medios del Estado todo un show, una parafernalia diciendo que este hombre estaba planificando un atentado contra Maduro. Y básicamente él lo que estaba era en Venezuela visitando a su novia. Es un caso terrible como muchos de los que hemos visto, pero no termina allí. No solo se llevaron preso a Wilber, después, al día siguiente, unos días después, se llevaron a Daisy Ugles, su novia, se la llevaron presa. Ella además es madre de unos niños pequeños, sigue presa y además, días después, fueron a buscar al papá y a la mamá de Daisy para armar todo este entramado como si fuera un plan orquestado para matar a Maduro. Y se los llevaron presos también a ellos. Ellos tienen un hijo con una discapacidad. Estoy también en contacto con la familia en Venezuela de la novia de este marine estadounidense. Están desesperados. Ellos saben dónde está Daisy y su mamá, pero no saben dónde está su papá hasta el sol de hoy. No saben dónde lo tienen preso. Han recorrido todos los centros de reclusión, todas las cárceles, no tienen ni idea y tampoco saben dónde está Wilber Castañeda. Vamos a escuchar lo que te dijo la madre de Wilmer Castañeda en esa entrevista. ¿Qué supieron ustedes en medio de toda esta negociación? Simplemente que lo que salió en las noticias, ¿verdad? Yo me enteré eso porque conmigo nadie se comunicó oficialmente, ¿verdad? De que habían sido liberados 6 rehenes, ¿verdad? De la dictadura del señor Maduro, pero entre esos no venía el nombre de mi hijo y estábamos con la esperanza de que a lo mejor luego lo iban a mencionar o algo, pero en realidad pues no fue así porque pues él no venía en el grupo. Y créame que me da gusto por los que ya salieron y por las familias que ya tienen con ellos, a la persona que tenían secuestrada, ¿verdad? En Venezuela. Y yo sé, ¿verdad? Cómo se sienten ahora, tanto el que fue liberado como la familia que lo recibió. Y en eso estoy yo, ¿verdad? Estoy en la lucha, estoy con la esperanza, estoy esperando, ¿verdad? Que pues se haga lo necesario. Yo sé bien que están trabajando y pues aquí estamos, ¿verdad? Para decir que la fe está en que mi hijo sea liberado, igual que los que todavía faltan. Lo que sabemos es que pues va a seguir adelante, ¿verdad? La negociación, pero pues aquí estamos, haciéndonos oír y pues que no se olviden, ¿verdad? No ha habido un contacto directo entre el gobierno y la familia, el gobierno de Estados Unidos. No, a mí como madre no me han llamado, ¿verdad? No se me ha comunicado nada. Yo estoy aquí en San Diego. Y usted no sabe si ninguno de sus hijos, los hermanos de Wilber. Mi hijo, el mayor, simplemente lo único que le han dicho y que me dicen también, que están caminando el proceso para la liberación y que no podemos hacer nada más que esperar, ¿verdad? Cuando usted leyó esa noticia de que iban a liberar a estadounidenses, ¿qué pensó? Yo pensé que mi hijo también venía en el paquete. Créame que pues yo me alegré por todos, ¿verdad? Pero sobre todo porque
es lo que estamos queriendo todos los familiares que tenemos ahí, personas encerradas, ¿verdad? Y dije, bueno, ya va a regresar mi hijo a Estados Unidos por fin, ¿verdad? Gracias a Dios. Y luego me desmoralicé, ¿cómo le diré? Hubo un momento en que pues me caí, pero me levanté porque yo tengo que seguir de pie hasta que mi hijo sea libre. ¿Hay alguien que ha podido ver o certificar dónde se encuentra Wilber detenido? No, de Willy no tenemos fe de vida. Desde el día que lo presentó el señor Maduro, que ni siquiera fue en persona, fue simplemente una foto, nosotros ni nadie ha tenido contacto con él, no sabemos. Yo ya he pedido fe de vida, ¿verdad? Por estos medios y pues no se nos ha dado nada. Y esa incertidumbre y ese temor de cómo está Willy, ¿verdad? Cómo lo tratan, si lo siguen torturando o ya no, o le dan de comer o no come, su salud sobre todo, ¿verdad? Porque tantos meses encerrado. Detenida la novia, con lo cual descartada la posibilidad de que haya sido esas famosas trampas de miel, es decir, espías chavistas que intentan captar a norteamericanos para que sean rehenes en Venezuela. ¿Está descartada esa posibilidad? Mira, yo no descarto nada. No creo que haya sido la novia porque tiene 5 meses presa, pero alguien quizás de su entorno. Yo sé que hay sospechas por parte de la familia que alguien incluso pudo entregarlo porque, claro, toda la familia se entera. Hay que ubicarnos en ese momento en Venezuela. Días postelectorales, una represión espantosa, una persecución terrible contra cualquiera que representara oposición o incluso mucho más el imperio. Y esta muchacha se sabía que tenía este novio que era de la Marina estadounidense, que es americano. Entonces, bueno, cualquier persona que estuvo alrededor de ella ha podido pues traicionarla y traicionarlo a él, ¿no? Wilber tiene doble nacionalidad, él es mexicano y estadounidense, por eso su mamá habla español, por eso la vieron en la entrevista que habla español. Y bueno, la verdad es terrible. Él de hecho entró a Venezuela con su pasaporte mexicano. Entonces ahí es cuando lo que tú me estás preguntando cobra mucho sentido, porque a él no lo detienen en la frontera como estadounidense. Las alarmas no se levantan en la frontera como está entrando un estadounidense, no. Entró un mexicano, él entró con su pasaporte mexicano. Pero ¿cómo se entera el régimen que este señor es de la naval estadounidense y está con una muchacha estaba un tiempo en una estadía corta en la Victoria, Estado Aragua? Entonces, yo creo que tiene mucho sentido y yo no descarto nada que haya ocurrido así. En una entrevista que dio Rick Grenell a Megyn Kelly en las últimas horas, él sí da a entender que hay unos casos, él está al tanto obviamente de ese caso, aunque no lo menciona con nombre y apellido, él sí da a entender que hay unos casos un poquito más complejos porque están involucrados aparentemente en acusaciones de magnicidio y complots para matar a Maduro. Grenell dice que él está convencido que ellos son inocentes, pero que hay que llevarle más información, así lo dice, más información al régimen de Maduro para poderlos blanquear o digamos, salvarle su reputación y que se sepa que ellos son inocentes. Entonces a mí me da la impresión por esa frase que dice Grenell que se refiere, que uno de los que se refiere es Wilbert. Tengo esperanzas de que esta administración, por lo que parece, va a hacer todo lo posible para traerlos de vuelta. De hecho, Grenell dice que ellos van a regresar a Venezuela para traerse a los 6 estadounidenses que siguen allá presos. Algunos sí fueron señalados por el régimen de participar en conspiraciones para tumbar al régimen. Otros fueron detenidos simplemente porque tenían una pareja venezolana y el régimen se aprovechó. Otro, por ejemplo, fue detenido cruzando la frontera y además ha sido un proceso completamente irregular. No hay presentación de pruebas, no hay juicio, no hay abogados que puedan certificar cómo están sus presos. Como te digo, la mamá de Wilber no tiene ni idea hasta el sol de hoy, 5 meses después,
si él está en una cárcel común, si está en Boleíta, si está en una oficina, si está en el helicoide, no tienen ni idea. Bueno, polémica la visita de Grenell y esta liberación de rehenes que no sabemos todavía a cambio de qué, pero además otro de los temas, María Alesia, tú que estás en Miami, en la capital del exilio venezolano en los Estados Unidos, hay otro tema que está preocupando y mucho a la comunidad y es la del fin del TPS, la protección, esa protección temporal para cientos de miles de venezolanos. Hay miedo, hay terror. ¿Cuál es la situación de la comunidad venezolana allí en Miami, María Alesia? Mira, hay mucho miedo, hay mucha indignación, porque hay que entender que este programa, el TPS es un programa que existe y ha existido con otros países, por ejemplo, Sudán, Haití cuando el terremoto, El Salvador ha tenido TPS, Nicaragua. Cuando ocurre una situación particular en un país, Estados Unidos ha otorgado estos programas alegando una situación puntual de un país. En el caso de Venezuela, por supuesto, alegaron la crisis. Ahí el TPS del 2021 y el del 2023. Entonces, un programa que acoge a los connacionales de ese país diciendo, bueno, tomando en cuenta la situación tan terrible que hay en este momento en ese país, vamos a ayudarlos de esta forma. Entonces, yo creo que es un golpe, ha sido un golpe muy duro porque aquí hay más de 600.000 venezolanos que son tepecianos, como los llamamos, o que son portadores de ese beneficio, y ahora quedan en un limbo, por lo menos la mitad, unos 300.000, que es el que por ahora han revocado. Hay mucho miedo, son miles, cientos y miles de familias que están aquí protegidos, trabajando honradamente con este programa y que les ha dado cierta paz para poder vivir aquí trabajando. Hay también la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido como muy vocal y ha generalizado mucho y ha tratado de juntar el tema Tren de Aragua con venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo se dirigen ahora esos políticos cubanoamericanos del núcleo duro de Donald Trump ahora a sus votantes, a su comunidad después de esto? Así es complicado. Y lo primero que quiero decir es que obviamente no hay cifras de cuántos miembros del Tren de Aragua han logrado permear o entrar a Estados Unidos, pero sí hay un trabajo que hizo Telemundo el año pasado y con cifras que obtuvieron del gobierno de los Estados Unidos, aparentemente ellos tenían ubicadas a 600, entre 600 y 800 personas en Estados Unidos que tenían vínculos con el Tren de Aragua, ni siquiera que son de la banda, sino que tenían vínculos con la banda criminal. Eso representa el 0,06% de los 1.300.000 venezolanos que hay en este país. Nada más por ahí, o sea, creo que eso es una cifra que podemos entender, ni siquiera es el 1%, es el 0,06%. O sea, es una cosa ínfima. Pero eso es lo primero que hay que decir. Lo que me preguntas sobre los políticos de aquí, bueno, definitivamente ellos ah, están contra la pared, ¿no? Porque siempre han sido muy vocales con el régimen de Maduro, el mismo Marco Rubio, el secretario de Estado. Hoy vemos unas declaraciones de Rubio volviendo a criticar fuertemente al régimen de Maduro y poniéndolo en el mismo grupo de países de Nicaragua, Cuba, Venezuela, como unos dictadores. Pero por otro lado, le quitas el estatus a esa gente que vive aquí y además la argumentación que hace la Secretaría de Seguridad Nacional es muy grave porque ella dice en esa publicación con la que revoca el TPS que tomando en cuenta que algunas situaciones han mejorado en el país, o sea, es la institucionalización del Venezuela se arregló, eso es muy grave. Pero sí, la gente está haciendo como muy, llamando mucho la atención y escribiéndole mucho a estos políticos que tú dices. Hoy, por ejemplo, vimos que Cristi Fraga, que es la alcaldesa de Doral, la ciudad donde viven más venezolanos aquí, y además que se ha reunido con Trump 3 veces en los últimos meses. Yo he estado ahí, todos los eventos que ha hecho Trump para la prensa, para empresarios y para lo que sea, son en Doral porque su campo de golf es en Doral y tiene una relación muy estrecha con la alcaldesa. Ella hoy está enviando una carta al gobierno pidiendo que por favor se reconsidere
y algunos congresistas también, como María Elvira Salazar, congresista Jiménez y Díaz Balart también han sido muy vocales en cuanto a que a esos venezolanos en Estados Unidos hay que protegerlos porque no ha cambiado nada en Venezuela, más bien las cosas quizás han empeorado. Antes de que Marco Rubio inicie su primera gira, envían a Grenell a el Palacio de Miraflores. Es decir, el primer funcionario del gobierno de Donald Trump que hace un viaje al exterior lo hace al Palacio de Miraflores y lo hace justo minutos antes de la gira oficial de Marco Rubio. Es decir, le arruina incluso el anuncio de su primera gira cuando él ya anuncia que se va de forma secreta a reunirse con Maduro. Sí. Viene luego lo del TPS hacia los venezolanos. Viene la deportación y viene el intercambio de rehenes. ¿Tienes la impresión también de que ellos no tenían ni idea de la política que en secreto preparaba Donald Trump en relación con Venezuela? Yo creo que hay dos corrientes dentro del gobierno de Trump. Creo que está la agenda mucho más maga, que es America First, que es antimigración, etcétera, etcétera. Ahí están Kristi Noem, está Grenell y esa corriente. No estoy diciendo que la corriente de los hispanos, de estos congresistas que mencionas, sea contraria a esa, pero quizás es un poquito más abierta, incluso la de Rubio. Recordemos que cuando empezó a sonar el nombre de Rubio para secretario de Estado, no era muy popular dentro de los más MAGA, dentro del movimiento más trumpista radical. Rubio no era el favorito. ¿Por qué? Porque es un hispano que se había opuesto a Trump de una manera muy vehemente durante su primera campaña, etcétera, etcétera, y no confiaban en él. Después sabemos que en un récord fue aprobado con números récord en el Senado. Yo no sé no me atrevo a decir si les tomó por sorpresa porque ellos están adentro y a lo mejor ya venían viendo cosas que no les gustaban. Sé que ellos han sido de mucha presión y han empujado mucho, y esto te lo puedo decir porque, por ejemplo, el día que secuestraron a María Corina, yo sé que fue gracias a estos congresistas que se logró un pronunciamiento de Trump ese día. Lo Fue gracias, sospechábamos, fue no nos gracias confirma. a la intermediación de estos congresistas. Entonces, yo creo que ellos están ahí intentando hacer lo que pueden, em, pero estarán viendo igual que nosotros, igual que el público y los periodistas y lo que estamos viendo, estarán viendo que las cosas se están moviendo a lo mejor de una forma distinta o mira, la verdad es que, por otro lado, Trump está cumpliendo en gran parte lo que prometió. O sea, a él no se le puede juzgar de tener una agenda sorpresa. Él dijo, vamos a deportar miles y miles de personas. Vamos a tener una política America First y vienen las tarifas. Y entonces entendemos que peguemos el grupo en el cielo, el grito en el cielo. Y bueno, yo como venezolana, obviamente son medidas que no me han gustado porque afectan directamente a mis connacionales, pero lo cierto es que él está, digamos, como dicen ellos mismos, cumpliendo el mandato que la gente le pidió el día de Claro, la elección y tras votarlo abrumadoramente. claro, pero en el mandato no estaba una negociación express, la primera negociación binacional con Nicolás Maduro. Por supuesto que no, pero en el mandato para los venezolanos, pero para los estadounidenses, a ellos no les importa si Trump negocia con Maduro, esa es la realidad, que a nosotros nos importa, pero a los americanos les da igual, mientras su país vaya bien, mientras la situación de ellos vaya bien, no parece importarles. Entonces la impresión que yo tengo es que Trump está teniendo una política America First, América primero, que es en gran parte lo que prometió para tragedia nuestra, porque obviamente yo creo que también pienso que Estados Unidos tiene un compromiso con las democracias del mundo y no debería para nada asumir una postura de negociar con Maduro. Pero también creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, porque vamos a ver cómo se mueve todo esto. Si bien no se suspendió la licencia de Chevron, no sabemos qué va a pasar, porque ese mismo día que regresaron los rehenes,
Trump volvió, o sea, reiteró que Maduro es un dictador. Entonces, tampoco está del todo de luna de miel con Maduro. Es lo que yo puedo ver. Y si una fortaleza tiene Trump es que es un gran negociador. O sea, y en su primer mandato se reunió, negoció con Corea del Norte, negoció con Putin, negoció con Rusia, negoció con el Talibán, que quizás es lo que se parezca más a negociar con el régimen de Maduro, porque una de las críticas es, bueno, pero ¿cómo te reúnes? Y a mí me cuesta también entenderlo, no crean que tengo una explicación para eso. ¿Cómo te reúnes con un tipo que estás pidiendo la cabeza tantos millones? Pero ya hay antecedentes de Trump en su primer mandato tratando de negociar con grupos criminales. Entonces, vamos a esperar. Yo no te voy a decir que soy optimista. Yo creo que han sido unos golpes muy duros para la comunidad venezolana, pero no sé qué viene en el futuro. No te puedo decir. Un aspecto clave es muy importante. Quiero saber tu opinión, tú que conoces a estos congresistas de cerca, a estos políticos cubanoamericanos. Hablé con ellos en Washington, entrevisté a tres de los más importantes, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. Y a dos de ellos, se me pasó preguntarle al tercero, les preguntaba que en el caso de que Donald Trump negociase con Nicolás Maduro, ¿cuál iba a ser su posicionamiento político? Y dos de ellos me dijeron que estarían en contra. Entonces, mi pregunta es, con solo 4 diputados de ventaja de Donald Trump en el Congreso, frente a la bancada demócrata, si pierde el apoyo de esos tres cubanoamericanos, perdería la mayoría en el Congreso. ¿Tú crees que las convicciones de estos tres congresistas cubanoamericanos vayan por encima de incluso su carrera política, porque supondría su muerte política dentro del Partido Republicano, y se enfrentarían con Donald Trump si continúa la línea de negociación con Nicolás Maduro? ¿Crees que serían capaces de eso? Mira, honestamente no lo creo. No lo creo Pero también hay que ver al gobierno y al Congreso. Yo creo que estamos en un mundo demasiado polarizado, donde no puede ser que cualquier cosa, o sea, que se vote en bloque cualquier cosa sin importar lo que haya dentro de X propuesta. Probablemente ellos serían críticos, darían unas cuantas declaraciones críticas, pero no creo que le quiten el apoyo a Trump, por ejemplo, a la hora de aprobar el presupuesto nacional. Claro, si es votar sobre un, seguir dándole una licencia petrolera, votar algo específico de Venezuela, probablemente sí te diría que ellos votarían en contra, aunque su partido vote del otro lado. Lo hemos visto, por ejemplo, con ayudas a Ucrania y ese tipo de cosas. O sea, es normal. Y al final eso es la democracia. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien que alguien del Partido Republicano pueda decir, mira, en esto no estoy de acuerdo. Ahora, no creo que estos tres congresistas se vayan a enfrentar con todo contra Trump o se pasen de lado, salten la talanquera porque él negocie con Maduro. Al final ellos son políticos, al final ellos buscarán su manera de salvar su pellejo y no sé, excusarlo de alguna manera si es que la hay, pero no veo que tampoco se vayan en contra de él. No creo, no los veo ahí, aunque sí, la verdad, han apoyado mucho la lucha de Venezuela, eso hay que decirlo. Pero, por ejemplo, a mí Rubio me parece que está en una posición más complicada, porque los congresistas al final pueden opinar de distintas cosas, aunque su partido vaya por un lado, el presidente vaya por un lado. It's okay, ¿sabes? Está bien que opinen diferente de distintos temas. Pero Rubio sí lo tiene más complejo, porque Rubio, eh, obviamente, cubanoamericano, toda una vida enfrentada al régimen de los Castro y ahora de Díaz-Canel, toda una vida siendo muy crítico con la política de deshielo de Obama, con muy pro sanciones, o sea, él sí ha tenido su política muy marcada. Y para alguien como Rubio, yo creo que sería muy duro, siendo el secretario de Estado, el segundo puesto más importante prácticamente después del presidente, tener que comulgar con Trump si decidiera de verdad darle la mano, negociar con Maduro, decir,
Yo creo que ahí estaría la cosa bastante más complicada, pero también yo a veces lo pienso, digo, ¿qué haría? O sea, ¿qué haría? Y al final pienso que él quizás dice, mira, yo tengo una responsabilidad como secretario de seguridad, perdón, secretario de Estado, y eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, yo estoy aquí por un trabajo, entonces, ¿qué pesa más? Es difícil, es duro. Pero yo creo que Rubio lo va a tener más complicado incluso que los congresistas si Trump decide pactar con Maduro y quitarse la careta con la dictadura de Venezuela. Te quería preguntar sobre esa batalla, esa rivalidad entre Marco Rubio y Richard Grenell, que según algunos medios estadounidenses quería el puesto del secretario de Estado y hay una enemistad manifiesta y hay una batalla directa por Grenell obtener ese puesto que ahora tiene Marco Rubio. Sí, hay muchos rumores, eso, y la verdad es que yo creo que Grenell, bueno, llegó con un tremendo trofeo el viernes a la oficina Oval, trayendo a esos 6 estadounidenses presos, esos 6 rehenes. Em, son rumores, o sea, yo sí creo que puede haber cierta rivalidad, sin embargo, pareciera que Trump está contento con su decisión de Rubio para el secretario de Estado. Rubio es un tipo que sabe mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que tiene más experiencia que Grenell en la mayoría de estos asuntos. También es cierto que Trump es una persona sumamente volátil. Todo el mundo sabe que la amistad con Trump puede explotar en cualquier momento una relación y de hecho ya hay un reportaje que salió de Político hace como 2 semanas que hablaban de precisamente de que Rubio iba a fracasar en su misión desde el Departamento de Estado. Como que apostaban al fracaso, que hay toda una corriente que apuesta al fracaso de Rubio. Yo difiero porque me parece he escuchado las entrevistas de Rubio, todo lo que ha dicho y la verdad, yo no veo que, que su fracaso esté en puertas, pero no, esto es juego de tronos, como se dice. Bueno, el propio Uno- Diosdado Cabello abundaba en la posibilidad, antes de que Rubio hubiese asumido el cargo, de que iba a durar muy poco en ese puesto. Es decir, alguna información, probablemente no descartemos hasta el propio Grenell, tenía para decir semejantes cosas. Es decir, si hay gente en Estados Unidos que apuesta, no sabemos en base a qué, al fracaso de Marco Rubio. O sea, también hay que verlo de otro lado. Mandar a Rubio a Caracas no tiene ningún sentido. Entonces, a lo mejor es toda una estrategia. Es decir, yo mando a Grenell, que no tiene ninguna historia con el comunismo ni ningún problema con eso, para que me acepte mis deportados y me traiga mis rehenes. Obviamente, una visita de Rubio hubiera sido muchísimo más hostil, más compleja, incluso para él mismo. Entonces, quizás, o sea, viéndolo estratégicamente, tú dices, bueno, no voy a mandar a este emisario a esta misión, aunque le podría corresponder, pero a lo mejor no es el que hay que Esta- mandar. Estoy contigo, o sea, estaría contigo en tu teoría si no existiese un detalle. Ujú. Richard Grenell no le reporta a Marco Rubio, le reporta directamente a Donald Patrón. Trump, con lo cual Donald Trump lo que ha hecho es un bypass. Si lo analizas, está desautorizando a Rubio porque Rubio no tiene ningún tipo de competencia directa ahora mismo sobre esas negociaciones, sobre lo que pasó en Miraflores. Solo lo sabe Trump y lo sabe Grenell. Sí, sí, la verdad, mira, pero también te pones a ver y si ellos, imagínate que en la mente de Trump es, bueno, esto es un grupo terrorista, esto es un país que es una dictadura, o sea, no es un país como cualquier otro, donde Rubio va a mediar y es como ir a mediar con el Talibán. No necesariamente creo que tiene que ir al secretario de Estado, pero tienes un punto, la verdad es que ahí hay algo que no sabemos qué va a pasar, o a lo mejor el mismo Trump o alguien dentro del gobierno estratégicamente dice, mira, no me conviene mandar a Rubio, aunque sea lo que hay que hacer, no me conviene
por esto, porque quiero lograr lo que yo quiero lograr, que es los vuelos de deportación y traer a mis rehenes. A lo mejor Venezuela no aceptó a nadie de rubio, no lo sé, pero, pero yo sí creo que obviamente ahí hay una estrategia y no creo que sea solo porque Grenell quiere hacerle la competencia a Rubio, porque no es que alguien levanta la mano y dice, yo me quiero ir a Venezuela a buscar esto, no, él lo mandaron con una tarea, eh, pero sí, yo espero que Rubio dure bastante en el cargo, porque creo que nos beneficiaría más como venezolanos, me da tranquilidad de pensar que alguien que entiende o que nada más habla español, o sea, nada más que habla español, creo que es como que Trump dijo, le vamos a dar prioridad a este hemisferio. Y creo que eso son buenas noticias para nosotros, a pesar de los últimos golpes que hemos recibido. Finalmente, María Alesia, con el tema TPS, organizaciones de inmigrantes, organizaciones de venezolanos anunciando que van a llevarlo a la corte, es decir, que el tema se va a dirimir en los tribunales. También podría otras medidas anunciadas como la de el traslado de presos en cárceles estadounidenses a cárceles de otro país, una medida inédita, también podría tener allí algún problema legal. Vamos a estar constantemente viendo que las decisiones de Trump se dirimen, se deciden finalmente en los tribunales en los próximos 4 años. Es muy probable. Ya pasó en el primer mandato, en su primer gobierno. Esto que estamos viviendo los venezolanos con el TPS lo vivieron también los salvadoreños en ese gobierno y lograron salvar su TPS porque va una corte federal lo bloquea y va subiendo los cortes. Claro, no sabemos si llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos que deciden, porque Ahí tiene digamos, mayoría Trump. sí, sí, es correcto. Entonces, depende de cómo lo interpreten, etcétera, etcétera, la Corte Suprema puede tomar una decisión. Esto obviamente hace ganar tiempo a los venezolanos en su intento de hacer cambio de estatus, de tratar de buscar otra solución, pero sí pareciera que muchas de estas decisiones van a tener que pasar meses en las Cortes. Ya lo vimos, por ejemplo, con la medida que Trump quiere que quiten la ciudadanía por nacimiento. Ese mismo día, o sea, él la firmó el 20 de enero y ese mismo día una corte federal ya la bloqueó. Entonces yo sí creo que vamos a estar viendo muchos desafíos legales para todas estas medidas. Bueno, María Alesia Sosa, periodista, ha cubierto durante muchos años la política en el estado de la Florida, la política y la sociedad estadounidense, entiende muy bien lo que está pasando allí, así que te agradezco mucho este tiempo, esta oportunidad, y para todos los que quieren ver tu trabajo, dirígelos directamente en tu canal de YouTube, donde lo pueden ver, donde pueden ver la entrevista completa a la madre del Marín y todo el resto de trabajo que estás haciendo. Exacto, la entrevista completa y todo material, todo lo que quieran en mis redes, mi nombre completo, estoy igual en YouTube, en Facebook, en Instagram, María Alesia Sosa, en TikTok, en todas las redes, María Alesia Sosa, y ahí pueden ver mi trabajo. Así que 1 millón de gracias, David, por estar en este programa. La pasé muy bien contigo y esta conversa me encantó. Bueno, pues entonces habrá que repetirla. María Habrá Alesia, que creo que repetirla. eres una excelente corresponsal, así que podemos tratar en el futuro estos temas. Díganla, María Alesia Sosa, en todas las redes sociales, busquen su trabajo, periodista objetiva y profunda como pocas en el estado de la Florida. Gracias, Un María Alesia. abrazo. Gracias, gracias a todos. Un abrazo.